¿Alguna vez te has quedado mirando el techo preguntándote por qué haces lo que haces? No porque estés mal, sino porque algo dentro de ti simplemente quiere entenderse. Esa pregunta, esa curiosidad de voltearte a ver por dentro, fue el primer paso hacia lo que hoy llamamos psicología. Y antes de que existieran consultorios, test de personalidad o TikToks de hábitos para sanar tu infancia, hubo algo mucho más simple. Una conversación. La primera terapia fue eso, una conversación. Y sí, Aristóteles no cobraba por hora, pero el vato básicamente era un terapeuta. Los griegos no le decían mente, le decían psique. Y psique era el alma, la esencia, la energía que te mantiene vivo. Así que desde el principio hablar de psicología era hablar de alma. Y eso me parece hermoso porque incluso antes de tener lenguaje científico, el ser humano ya se sentaba a hablar de sí mismo. Ya se preguntaba por qué ama, por qué sufre, por qué miente, por qué sueña. Y sin saberlo, ya estaba haciendo psicología. Imagina esto conmigo. Estás en una plaza de Atenas comiendo uvas, disfrutando el día, y de repente un señor con barba, sandalias y una mirada intensa te pregunta ¿qué es justicia? Y tú piensas, señor, yo solo vine a comprar pan. Pero esa incomodidad era el punto de Sócrates. Él creía que el conocimiento nacía de las preguntas, no de las respuestas. Y si lo piensas, eso es exactamente lo que hace un terapeuta. Te pregunta hasta que tú solo llegas a tus verdades. Platón después se avienta una teoría del alma con 3 partes: la razón, el deseo y el espíritu. Y si eso no te suena a mente racional, emocional y conductual, necesitas una cita con tu psicólogo. Por otra parte, llega Aristóteles, posiblemente el más clavado de todos, diciendo: el alma es el principio de la vida. O sea, no hay mente sin cuerpo ni cuerpo sin alma. El compa se adelantó como 2000 años a la neurociencia moderna. Imagínate a Aristóteles en TikTok hoy. 3 hábitos para alcanzar la virtud según la ética Nicomaco. Billones de views, patrocinado por Red Bull, en algún podcast por ejemplo. Después de los griegos, la conversación sobre el alma se volvió religiosa. Y durante siglos el alma fue territorio de Dios y del clero. Y no es que estuvieran mal, pero el diálogo cambió. Ya no te preguntabas, te confesabas. Durante siglos la pregunta dejó de ser ¿quién soy? Y se volvió ¿qué hice mal? Y aunque la fe siempre tuvo su valor, el alma humana necesitaba recuperar el derecho a preguntarse. Llega el Renacimiento y con él la locura de los genios. Leonardo da Vinci abriendo cuerpos para entender cómo funciona el cerebro. Y Descartes soltando la bomba que fue: pienso, luego existo. Y tú ahí con insomnio pensando, ¿y si pienso demasiado existo de más? Pero lo interesante es que por primera vez alguien dijo: lo divino también está en la conciencia. Y eso lo cambió todo. Después viene Freud con su puro y su bigote de villano de Disney, diciendo que la mente no es una cosa, es un teatro, un escenario donde actúan el consciente, el inconsciente y el ego, tratando de mantener la obra en pie. Freud fue el primero en cobrar por escucharte hablar, y aunque lo han criticado durante más de un siglo, nos dejó una verdad que nadie ha podido refutar. Hablar cura. Poner en palabras tu caos ya es empezar a entenderlo. Mientras Freud analizaba sueños en Viena, en Alemania Wundt creaba el primer laboratorio de psicología. Literalmente ponía a la gente a oprimir botones y observaba su conciencia. El experimento se volvió introspección, y de ahí nació toda una guerra de ideas. Los conductistas diciendo: la mente no importa, solo importa el comportamiento. Y los humanistas respondiendo: somos más que reflejos, somos propósito. Carl Rogers, Abraham Maslow, ellos no querían que sobrevivieras, querían que florecieras. Y aquí estamos con psicología en memes, terapia por Zoom y TikToks que te dicen respira 3 veces y suelta. Pero si lo ves, seguimos haciendo lo mismo que Sócrates, intentando entender qué significa el ser humano. Y piensa esto: puedes conocer tu cuerpo con precisión científica, pero no puedes verte pensar. Y eso es la psicología, el intento más honesto del ser humano por mirarse por dentro. No nació para diagnosticar, nació para dialogar. Quizás la mente no empezó en un laboratorio, sino en una fogata, con alguien mirando el fuego y preguntándose: ¿por qué siento lo que siento? Cada vez que te haces esa pregunta, sin saberlo, sigues practicando esa terapia ancestral. La psicología no empezó con teorías, empezó con vulnerabilidad. Y han pasado más de 2000 años desde Aristóteles y seguimos preguntándonos lo mismo. ¿Quién soy cuando me escucho pensar?
Y tal vez esa sea la verdadera esencia de la psicología. Recordar que la mente también necesita fe, que conocerte no es un lujo, es una forma de oración. Así que la próxima vez que te sientas perdido, no busques respuestas rápidas. Empieza con una pregunta, porque la primera terapia fue una conversación. Y si quieres seguir hablando de esto, de mente, de alma, de fe y de fuego, únete al culto.